Mes 4, en el tiempo del Eterno. Mes 7, día 5 del 2025. Hechos 9 al 12. Mientras la obra continuaba, Saulo, aún lleno de ira y harto de odio, fue al sumo sacerdote a pedir cartas que le permitieran ir a las sinagogas de Damasco para ir a apresar y traer a Jerusalén, ya sea hombre o mujer, pues según él, esa secta debía ser acabada, destruida. Así recibió las cartas y se fue en su misión, y cerca de Damasco, Cristo Jesús lo deslumbró y lo cegó, y le habló, preguntándole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todos los que iban con él escucharon la voz, mas no vieron a nadie. Así el Eterno, identificándose, y Saulo saber quién era, y recibiendo instrucciones, tuvieron que ayudarle por su ceguera a introducirlo en Damasco, pues el Eterno Dios le dijo, allí se te dirá qué hacer. Saulo era sincero en su incredulidad, pero esto no lo excusaba. Frente a él la verdad estaba, pero él la resistía. Así por su resistencia, veía la luz distorsionadamente, pues él, prefiriendo aceptar las opiniones del Sanedrín, desechaba el consejo de Dios. Ante él, todo bosquejo de cumplimiento profético fue desplegado, mas éste prefirió escuchar las palabras de los rabinos y demás hombres de renombre de su tiempo, y así se hacía como ellos, que en su propia sabiduría ninguno conocía quién era Dios, y menos al que éste había enviado. Pero Saulo, aunque era incrédulo sincero, no era presuntuoso, y por esto Cristo Jesús lo detuvo, lo enfrentó con la realidad, y le mostró del lado que él estaba trabajando, que estaba luchando contra Dios, y no defendiéndolo como él creía. Así la voluntad del Eterno se cumplió en la vida de Saulo, pues detenido por el poder de lo alto, el Eterno arregló todo, como sólo él puede hacer, para que él supiera el nombre y la persona que Dios enviaría para poner manos sobre él y orar para que recuperara la vista. Así también el Eterno contactó a Ananías para que supiera dónde estaba Saulo, para cumplir esta misión, y quitó los temores de Ananías referente a Saulo. Dios es el Dios de lo imposible. Él es el único que puede detener lo indetenible para el hombre mortal. Ciertamente Saulo, como muchos hoy, creen estar luchando del lado correcto, mas si aún no han pasado la línea, estos de la presunción, el Espíritu Santo intervendrá con ellos. El Eterno hará su obra, y estos verán la realidad, y podrán ver a las claras en el bando en el cual están. Saulo fue cegado para poder ver la realidad del camino que llevaba. Otros pueden caer en una cama con una enfermedad, otros quedar en un sillón de ruedas, otros deshacérseles todo por lo cual han luchado en la vida. El Eterno sabe cómo y cuándo es el momento oportuno para parar en seco a cada persona que lucha contra él, que está del lado equivocado, pero sinceramente cree estar del lado correcto. Mas cuando el que lucha contra Dios pasa la línea por ser presuntuoso, esto ya es maldad y desprecio por la verdad. Y así como Nabal, esposo de Abigail, fue parado en seco por el Eterno, por su gran maldad, y allí luego de 10 días fue su fin. Muchos no echan a ver el tiempo final, cuando el castigo llegará sobre ellos por su grande maldad, por su grande desprecio a la palabra de verdad, por estar persiguiendo a aquellos que llevan la palabra de vida a muchos. Cosa grande es levantarse contra aquellos que Dios ha ungido para llevar a cabo su obra, pues el que toca a uno de sus hijos toca a la niña de sus ojos. Así Saulo, recuperando su vista,
por el poder de Cristo Jesús, fue bautizado, y se alimentó y recuperó fuerzas, y entre los discípulos por algunos días estuvo aprendiendo de estos. Luego comenzó a predicar en las sinagogas declarando que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos estaban atónitos y asombrados ante esto, pues sabían que él era perseguidor de los que exponían estas cosas que ahora él mismo estaba hablando. De Saulo, ahora a Pablo, éste predicaba con ahínco, donde quiera que el Espíritu le llevaba. Mas el que quería predicar en las sinagogas, como hoy en las iglesias es día y nominal, debe cuidarse, pues el decir la real verdad, ahí es ser mal visto, es ser tachado de extremista, separatista y disidente, pues el que predica la verdad es un verdadero reformista, y con sus palabras y testimonio alumbra con la luz celestial que fluye a través de él a los que están en tinieblas. ¿Y cómo los que viven de los dormidos pueden permitir que éstos se despierten y se den cuenta de que quienes los dirigen son corruptos? Esto no lo pueden permitir de ninguna manera. Por esto, ningún verdadero hijo de Dios puede llevar en los templos organizados la real verdad. Mezcla es aceptada, pero pura verdad jamás. Pues inmediatamente se levantará el clero a estorbarle el camino. Y esto fue lo que pasó con Saulo, porque lo que fue, es y será. Así que pasados los días, los judíos entraron en consejo para callarle, buscando la oportunidad de matarle. Los que según eran intérpretes de la ley y los seguidores de ésta, buscando oportunidad para matar a Saulo, terrible condición de los que dicen ser judíos y no lo son. Así que éste, sabiendo lo que tramaban, fue ayudado por los discípulos para en una cesta bajar por el muro e ir a Jerusalén sin ser visto. Cuando llegó a Jerusalén, los discípulos de allí le temían, pero Bernabé, que ya había sido testigo de su real conversión, testificó a su favor, y así con ellos iba y predicaba, y aun con los griegos disputaba, pero éstos procuraban matarle. Y al saber esto los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Así, con el perseguidor ahora convertido, la Iglesia Real de Cristo Jesús paró de ser perseguida, y muchas iglesias que se formaron en paz en Judea, Galilea y Samaria podían alabar y ser confirmadas en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo les consolaba, pues éstos andaban en el temor del Señor y se multiplicaban cada día más a causa de la luz verdadera que alumbraba vivamente ante éstos. Y cada uno hacía según el Espíritu Santo le daba para que hiciese. Así también Pedro iba llevando la palabra, y en Lida había un hombre llamado Eneas, que estando 8 años en cama por ser paralítico, en nombre de Cristo Jesús le curó. Y los que vivían en Lida y en Sarón se convirtieron ante tal evidencia del poder divino. También en Jope vivía una mujer llamada Dorcas, la cual enfermó y murió. Todos la lloraban, pues esta mujer era caritativa con todos, y su talento estaba en servicio pleno para ayudar a otros. Ella era costurera, y nadie a su lado podía estar sin vestido que ésta no le supliese. Y los discípulos oyeron que Pedro estaba cerca de ellos en Lida, y mandaron por él aprisa ante la muerte de aquella piadosa mujer. Así Pedro obró según le fue enseñado por su Maestro Cristo Jesús. No fue a dar exhibición frente a todos de lo que haría, sino que mandó a salir a todos, y puesto de rodillas oró, y con gran fe en nuestro Señor Jesucristo dijo al cuerpo que allí yacía frente a él: Tabita, levántate. Así ella abrió sus ojos, y vio a Pedro, y se sentó, y éste le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos, a las viudas, y la presentó viva ante ellos. Y esto, no pudiendo pasar desapercibido en Jope, todos escucharon, y muchos creyeron en el Señor Jesucristo.
Qué lección importante aquí. Lo verdadero se hace con tranquilidad, soledad y plena confianza en el eterno Dios, y lo falso siempre está en escándalo ante todos, dejándose ver de todos en lo que hace o deja de hacer. Uno vive para darle la gloria a Dios y el otro vive para darse la gloria a sí mismo. Los discípulos no iban haciendo de lugar en lugar campañas. Ellos iban tranquilos, silenciosos, esperando la oportunidad que el cielo les abría para avanzar, confirmar, sanar, bendecir y resucitar. No buscaban el véanme de todos. Estos aprendieron del maestro de los maestros, que en la calma y la quietud es donde más se mueve el poder que proviene de lo alto. Así Pedro quedó en Jope muchos días, exponiendo las palabras de vida a todo el que quisiera oír. Mientras esto pasaba en Jope con Pedro, en Cesarea, un hombre piadoso y temeroso del Eterno vivía. Era el centurión Cornelio. Este daba limosnas al pueblo y siempre oraba a Dios. Y el Eterno le dio una visión y le dijo: Cornelio. Y éste contestó: ¿Qué es, Señor? Y se le contestó: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Así en esta visión se le indicó dónde éste estaba con toda precisión. Y Cornelio, nomás acabó la visión, rápidamente mandó, a través de 2 criados suyos y un soldado devoto, el traerle, luego de contarles todo lo sucedido. Y mientras éstos iban de camino, el día siguiente Pedro, en la casa donde estaba, subió a la azotea a orar, y allí Dios le mostró visión. Y viendo el cielo abierto, vio un lienzo que, atado por las 4 esquinas, bajaba a la tierra, y al verlo vio allí toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves del cielo. Y la voz le dijo: Pedro, mata y come. A lo cual él contestó: no, mi señor, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Y por segunda vez la voz le habló y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y por 3 veces se les refirió, y el lienzo fue recogido y llevado al cielo. Vemos aquí 2 casos: un hombre piadoso, bondadoso con los demás, buscador de Dios, pero gentil. Cornelio, que no conocía la plena verdad. Y vemos a un discípulo, Pedro, con la fe viva y real, con mucho conocimiento, buscador de Dios, obrador de milagros por el poder que se le confería de lo alto, pero con preconceptos ante los gentiles. Así el eterno Dios, en su plena sabiduría, a ambos les da una visión para unir estos 2 mundos diferentes para salvación. Los judíos no entraban a casa de extranjeros, y menos comer con ellos, y ahora el Eterno le dice: ve, que 3 hombres te buscan, y no temas ir con ellos. Y él fue con otros que le acompañaron. Pero mientras Pedro iba de camino, la visión que le fue dada, la cual no entendía, al llegar a la casa de Cornelio la comprendió en su totalidad. Esta visión no se trataba de comida física, del alimento que se pone en la mesa, sino de lo que Pedro catalogaba como común. Las personas, los gentiles, por sus prácticas paganas, las cuales éstos conocían que ellos practicaban, idolatrías y toda cosa que violaba la ley mosaica. Al Cornelio contarle a Pedro que hacía 4 días él ayunaba e iba a orar, y lo que le fue dicho, y ver Pedro, todos los que allí estaban con él listos para recibir la palabra de vida, Pedro no pudo callar y exclamó: a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación, del que le teme y hace justicia, él se agrada. Allí Pedro entendió plenamente la visión. Esto es que Dios tiene hijos en todo lugar, linaje, lengua y pueblo, gente que están anhelosas de recibir la real verdad, que su alma anhela esto, mas no saben dónde encontrarla. Pues no importa las riquezas y honores mundanales que tenga el hombre,
Estas cosas nunca satisfacen al alma. Así Pedro, impelido por el poder del Espíritu Santo, les habló. Les contó todo lo vivido y lo hecho por Cristo Jesús, mientras él estaba con ellos, todos los milagros de sanación, liberación, y cómo por mano de los incircuncisos, instigados por el clero, el Sanedrín en aquel entonces, obrando Satanás en éstos, le enjuiciaron y lo mataron, pero al tercer día resucitó. Así fue evidenciado esto abiertamente ante todos. También les contó cómo esto sucedido. Todos los profetas de antaño habían hablado de esto, y les desplegó Emaús frente a estos. Así, mientras aún éste hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Y los que andaban con Pedro, todos circuncidados, se asombraron de esto, que el Espíritu Santo había caído sobre incircuncisos de carne, mas eran circuncidados por el poder de Dios, que circuncida el corazón. Y estos comenzaron a hablar en diferentes idiomas y alababan al eterno Dios. Y Pedro dijo: ¿Puede alguno impedir que estos sean bautizados, habiendo estos recibido el Espíritu Santo como nosotros? Así pues les envió a ser bautizados en el nombre del Señor, y éstos, luego de hacerlo, le rogaron que se quedase algunos días más para seguir aprendiendo de todas las maravillas del Maestro. Dos mundos diferentes, dos clases de hombres, que amaban hacer el bien, y estaban unidos en ayuno y oración, en búsqueda de la voluntad divina, cosa que no deja al cielo inmóvil, sino que toda ayuda presta hay para los que le buscan con sinceridad de corazón. Así la palabra del eterno Dios era esparcida, y así también Pablo y Bernabé la esparcían. Así, los apóstoles que estaban en Judea, les llegaron noticias de lo sucedido que había pasado con Pedro en aquella casa de Cornelio. Y al Pedro regresar a Jerusalén contendían con él, por haber entrado en casa de los incircuncisos. Así Pedro les narró todo lo acontecido, de cómo el Eterno le dio visión a él, y a su vez cómo también el Eterno le dio visión a este centurión llamado Cornelio, para así en su providencia este encuentro fuera llevado a cabo para bendición de todos y de ambas partes. Pues al estos gentiles recibir el Espíritu Santo, aún antes de bautizarse, el Eterno rompió aquí, según su presciencia, todo protocolo y todo preconcepto entre los creyentes judíos y los gentiles. El Eterno declaró y demostró ser Padre de todos por igual, que todos eran sus hijos. Así todos, entendiendo esto, luego que Pedro les contó, se regocijaban en Cristo Jesús por aquel suceso. También otros, que por causa de la muerte de Esteban salieron de Jerusalén, por donde quiera que iban, predicaban, pero solo a judíos. Mas algunos de estos, unos en Chipre, hablaron a los griegos, y un gran número creyó, y se convirtieron al Señor. Así el Eterno fue dando evidencia tras evidencia, que su evangelio, que fue rechazado por el grosor de los suyos, era su voluntad que llegara a otros por igual para salvación. Así Bernabé recibió noticia de Antioquía y fue allá a gozarse con los nuevos en la fe, y les animaba a permanecer en fe. Y fue luego a Tarso a buscar a Pablo, y le llevó a Antioquía, y por 1 año allí estuvieron exhortando y enseñando. Y de esta iglesia por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos allí en Antioquía. Estando estos gozosos con las maravillas que acontecían por causa del Evangelio en Antioquía, el Eterno, que no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, y Agabo, uno de ellos, les declaró que habría una gran hambre por toda la tierra, que debían prepararse. Así todos tomaron, según lo que pudieron, providencia en esto, y enviaron ayuda a Judea, a sus hermanos, y así el hambre llegó en el tiempo de Claudio César. ¡Qué Dios tan misericordioso tenemos, que nos prepara para lo porvenir! No desea que padezcamos, que suframos, y con antelación nos avisa, por medio de sus escogidos, para que su pueblo,
el que sigue tras sus pisadas, sea librado de crisis innecesarias, pues el que es advertido y no se prepara, sufre innecesariamente. El Eterno nunca quiere que sus hijos pasen por situaciones difíciles que no están en su plan para con ellos. Por eso nos advierte para que nos alistemos. Hay pruebas necesarias en su providencia para nuestro crecimiento, como cuando Él probó al pueblo de Israel en el desierto, con el agua, para que se revelara a ellos mismos quiénes eran y fueran conocidos como realmente Él los conocía. El Eterno les advirtió de la idolatría al exponer la ley de gobierno universal, y luego el pueblo adoraba becerro de oro. Si somos advertidos y omitimos la advertencia y encima nos rebelamos haciendo nuestro propio pensar, ciertamente el sufrimiento y la desgracia llegará. Miren la serpiente en el asta, para que vivan, fue la orden. Mas los que no miraron, murieron. Si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetir irremisiblemente la historia. El ser realmente cristiano es obedecer, deponernos nosotros mismos para que Cristo tome el control en nuestras vidas y podamos ser guiados seguros por Él. Mas la rebeldía, dilación, oposición al mandato eterno en muchos son las más grandes angustias que el Eterno nunca quiso que tal persona experimentara. Como toda verdad real y directa es causa de persecución por aquellos que gustan de la tibieza, ecumenismo y lucro, el rey Herodes echó mano de algunos de la real iglesia naciente en Cristo Jesús para maltratarlos. La intimidación, manipulación, son tretas del maligno para hacernos desistir de ir tras las huellas del Maestro. Incluso la muerte, pues aún con Cristo Jesús lo hicieron. Mas el realmente cimentado está ya crucificado con Cristo Jesús. Ya no vive Él, sino Cristo Jesús en Él. Por eso debemos permitir que Él entrone día a día cada vez más nuestro ser, para que nada nos aparte de Cristo Jesús, pues el enemigo dará con todo a todos, y debemos resistir hasta el final si deseamos ser vencedores en el amado Cristo Jesús. Así pues Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan, a espada, y los judíos que decían serlo, pero no lo eran, se gozaron en esto. Y Herodes también prendió a Pedro y lo encarceló. Terrible situación, que estando en fiestas solemnes esto ocurriera. Así es cuando el maligno toma posesión de los que rechazan el Espíritu Santo por medio de no querer saber de la real verdad. Así pues encarcelado Pedro, muy custodiado y encadenado, para luego de pasada la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua como muchos solían llamar en dicho tiempo, donde unos le decían a toda la fiesta Pascua y otros a toda, incluyendo el día de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, ya que la Pascua, el pan a comer es sin levadura, y un día sigue a los demás. Así Pedro, allí, encerrado, en la cárcel, custodiado por muchos guardias y aún encadenado, estaba allí esperando hasta el final de dicha fiesta para su sentencia. Mas no importa lo que el hombre proponga, el Eterno es el que dispone. Y vida escondida en Él es su propiedad, y Él sabe que es lo mejor para cada quien. Jacobo era plan del Eterno que, como Esteban, fueran mártires al comienzo de la obra, otros más adelante, otros al final, mas en cada tiempo cada uno cumplió su plan ante el Eterno. Y así en vida o muerte predicaron con sudor y sangre el Evangelio eterno, que llevó a muchos a los pies de Cristo Jesús. Su fervor inmutable, aun ante la muerte, hizo que la verdad como la pólvora se encendiera, como fuego inapagable, entre los que presenciaron y escucharon el testimonio de sus vidas. Pero para Pedro aún no llegaba su tiempo, según el designio divino, y el ángel del Señor lo libró de sus capturadores, y Pedro pensaba que era una visión. Mas luego, al caer en cuenta de su real liberación, alabó a Dios, y rápidamente fue a casa de María, la madre de Juan, pues allí había muchos orando por él, y éste tocó la puerta.
y una muchacha llamada Rode reconoció su voz, y de la alegría le avisó a todos, sin abrir la puerta. Al ésta dar aviso a los demás, estos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero como ella insistía, aunque estos decían que era el ángel de Pedro el que estaba allí, fueron a ver y abrieron, y realmente era Pedro. Y al verlos todos quedaron maravillados. Y Pedro inmediatamente les hizo señas de silencio a todos, les contó lo sucedido, y le encomendó decir a los demás, y se fue luego a otro lugar. Vemos aquí que la oración intercesora del justo, según los designios divinos, obra para bien, y debemos creer en que somos escuchados, porque así es, pues el reino de los cielos se goza en hacer su buena voluntad entre los hombres que buscan las glorias eternas. Así pues, cuando Herodes mandó al otro día a buscarlo, encontró alboroto entre los soldados a causa de la desaparición de Pedro. Y Herodes, sediento de sangre y lleno de ira, mató a los guardas de la cárcel. Cuando el ángel fue a liberar a Pedro, éste dormía tranquilo, esperanzado en el eterno Dios, de que cualquiera fuera su suerte, lo más importante era estar en paz con su Salvador y Redentor. Si le asaltaba el temor o la angustia, rápidamente se tiraba a los pies de Cristo, y allí la paz envolvía su ser a tal punto que ninguna cosa exterior podía apartarlo de ella. Así, mientras Pedro se apartó de aquel lugar para tener paz y tranquilidad, para continuar su misión, como hacen todos los hijos de Dios, los duales de pensamiento y acciones buscan ser aceptados por los crueles, y todo por beneficio efímeros, porque unos a los otros se necesitan para llevar a cabo sus planes y deseos efímeros. Así el mortal cambia lo eterno por lo pasajero. Pero Herodes pensaba que su vida sería larga y próspera, luego de poner sus infernales manos sobre los siervos del eterno Dios. Y cuando más feliz se sentía, vestido de las más finas ropas, sentado en su trono lleno de orgullo y ostentación de poder, aclamado por el pueblo, que aunque sabían que era un tirano, infiel y asesino, como vivían de él, le veneraban. Allí, cuando todos le aclamaban como un Dios y no un hombre, se traspasó la línea de la misericordia. Pesado fue en balanza y fue hallado falto. La sentencia divina llegó, y ninguna gloria, poder, fama o fortuna lo libró del designio divino. El ángel del Señor le hirió, pues no quiso darle la gloria al Dios del cielo, cuando es Él el que pone y quita reyes, y todo es de Él, tanto en el cielo como en la tierra, y murió comido de gusanos. Así fue quitado su trono de Él aquel día, y la corona sobre su cabeza, pues nadie juega con la soberanía celestial. La paciencia divina no tiene límite, como entre nosotros los mortales, pero sí tiene un límite. Y cuando el rebelde e incrédulo cruza esa línea, el castigo es inminente. Así pues, mientras Herodes allí estaba tirado en el suelo, recibiendo el justo castigo divino, la palabra de Dios continuaba, pues lo que es de Dios nadie lo puede detener. Esta seguía esparciéndose, multiplicándose, y así de Antioquía Bernabé y Pablo llevaron consigo a Juan y regresaron a Jerusalén, felices por lo que el Eterno había hecho en muchos a través de sus palabras. Así es el poder divino que obra para juzgar con justicia y también para salvación de muchos. Alabemos al que vive por siempre, pues su palabra nunca volverá vacía, porque es más cortante que una espada de doble filo. Y todos aquellos que se opongan a la palabra de verdad, a la difusión de la misma, a acallar la misma, a querer esconderla, a querer denigrarla, recordad
a Herodes, porque ciertamente el Eterno tiene sus ojos puestos sobre sus hijos que llevan su palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Alabémosle por siempre, porque Él es el Alfa y Él es la Omega. Él es el principio y es el fin. Y Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Amén.